de 500 toneladas de explosivo para matar a una sola persona. Cada vida es una historia. Cuando tú creas contenido, la gente se asombra un montón por los números. Tú no eres consciente de la cantidad de cabecitas que te están viendo al otro lado. Y es el resultado de nuestras experiencias. Hay un paradigma pues de que los niños deben estar jugando, ¿no? Y estudiando y nada más, de que los niños son eso, actores de la sociedad pues que no tienen voz y que se dedican a jugar. Descúbrelas en Facetas, voces de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1:30 de la tarde por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Y la radio es el mejor medio para despertar tu imaginación. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la U90.4 FM Estéreo. Estamos dando comienzo a nuestro programa de los lunes a esta hora, 1:30 de la tarde, Facetas, donde tenemos invitados, tenemos personajes, nos cuentan su vida, nos cuentan su historia, aquí por la U90.4 FM Estéreo. Para todos nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, la U90.4 FM Estéreo, nuestro Facebook por @laudestéreo, nuestro X, y también nos pueden seguir a través de las diferentes plataformas, escribirnos, hacerles preguntas a nuestros invitados. Hoy, 11 de septiembre, y tenemos como invitado a Eric Arellana Bautista. Él es un documentalista, él es un periodista de medios nacionales e internacionales. Eric, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación de la Estéreo y de Facetas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar acá en una fecha tan importante como un 11 de septiembre que está grabado en la memoria para muchas personas. 11 de septiembre, sí señor, un día supremamente importante para el tema de los Estados Unidos, el tema del terrorismo, el tema de la desaparición, el tema del secuestro, el tema de los asesinatos, el tema de todo, porque desafortunadamente ese 11 de septiembre nos lleva a todos esos temas. Eric, hablemos un poquito de usted, ¿dónde nace? Yo nací en esta ciudad, en Bogotá, en el año de 1974. ¿En dónde nace Eric? ¿En qué parte de Bogotá? ¿En dónde se cría? Es un barrio que queda en el sector de los Mártires, en el hospital de San José. Ahí cerca de ese barrio vivía mi familia, en el barrio Eduardo Santos. En San José. Hablemos de esa niñez. ¿Qué hacía Eric? ¿Cómo se crió Eric? ¿Cuántos hermanos? No, pues no tuve hermanos de padre y madre, ellos se separaron cuando yo era muy pequeño, pero tenía una gran cantidad de tíos que eran bastante jóvenes y pues en aquella época se acostumbraba muchísimo que los niños crecieran en la calle, entonces pues vivía con todos los amigos de la cuadra, jugando, montando triciclo. Bueno, a finales de los años 70 creo que fue un momento muy especial de la juventud, de la infancia que tuvimos los bogotanos. Bueno, hablemos un poquito de esa casa. Usted me dice que su papá y su mamá se separaron. Vivió con su mamá. Hablemos un poco de su mamá, como esa persona que impulsó, guió a Eric. Bueno, Nidia Erika Bautista fue la primera mujer de su barrio de Las Cruces de Bogotá que fue a la universidad pública, estudió sociología en la Universidad Nacional, hizo parte del movimiento estudiantil, dirigía un periódico llamado El Aquelarre, tenía una conciencia política, digamos, bastante comprometida. Mi abuelo era liberal y por eso también en la época de la violencia intentaron asesinarlo y bueno, sobrevivió y eso marcó mucho a mi madre y pues tenía un gran carisma y hacía mucho trabajo social los fines de semana mientras fue estudiante. Después se vinculó laboralmente al sindicato, pues a Enravisión, hizo parte del sindicato del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Durante varios años estuvo trabajando en la tesorería y eso durante el día, y en la noche estudiaba economía en la ciudad central. Así pues compartíamos muchísimo los fines de semana con mi madre. Venga, Eric, ¿dónde estudió usted?
Yo estudié en varios colegios, la infancia pues en el barrio Eduardo Santos, después pasé al Camilo Torres en el primero de bachillerato hasta el año 85. Perdí el año y entré después a un colegio de curas que tenían un proyecto social, unos curas marianistas, con el proyecto del Colegio Interparroquial del Sur Santo Cura de Arce, era un nombre así larguísimo. Y bueno, ahí estudié con muchos jóvenes en el barrio San Antonio. Universidad. La universidad después empecé a hacer algunos técnicos en periodismo, en radio, entré a la Universidad Pedagógica a estudiar lenguas y hasta el año 97 estuve en la Universidad Nacional estudiando filosofía y literatura. Ese año me tuve que ir del país por amenazas a mi vida y me fui a estudiar a Alemania, estudié cine en la Escuela de Artes de Kassel y después hice una maestría en la Universidad de Weimar, en la Bauhaus, en comunicación visual, y en el último periodo hice una especialización en medios digitales en la Escuela de Medios de Hamburgo. Bueno, usted gana una beca allá en Penzentrum, que es en Alemania entre el 14 y el 17, 2014-2017. Primero hablemos qué es el Penzentrum y en qué consistía esa beca, para qué era esa beca. Sí, a ver, el Penzentrum es una organización internacional en donde están asociados poetas, ensayistas y novelistas, y por eso, digamos, como su sigla en inglés, PEN, y digamos que de alguna manera hay también representaciones de todos los países. Colombia también tiene su representación de poetas, ensayistas y novelistas, y en Alemania tiene una característica especial y es a raíz de lo ocurrido durante el fascismo que muchos intelectuales tuvieron que huir de Alemania para proteger su vida, y entonces después ellos en compensación generaron un programa dentro de esta organización que se llama Writers in Exile, escritores en el exilio. Allí digamos que en este programa se busca proteger por un tiempo corto relativamente, de 1 año, 2 años máximo, a escritores en los cuales pues ellos consideran se les debe proteger la vida. Y yo llegué allí, ya había recibido una beca de la ciudad de Weimar, del estado de la ciudad de Weimar, de la alcaldía, y ellos me postularon a esta beca de escritores. Antes de mí había una mujer, una investigadora muy importante mexicana, que decidió regresarse a México y pues digamos logré empalmar con ella en el año 2013-2014. Eric, ¿qué edad tenía usted cuando fue amenazado? ¿Por quién lo amenazó? Ay, pues justo hoy salió una nota en El Espectador que reconoce la lucha de mi tía Janet Bautista, que es una defensora de derechos humanos que la semana pasada le reconocieron con el premio a toda una vida dedicada a los derechos humanos por su lucha por las víctimas y por los familiares de desaparición forzada. Y ahí se cuenta en este artículo que en el año 97 Inteligencia Militar tenía un plan pues para desaparecerme a mí como represalia por lo que habíamos denunciado en el caso de desaparecer a mi madre. Esa fue la primera amenaza. Yo tengo que salir del país el 4 de julio del 97. Intento regresar después en otras ocasiones, pero también me tengo que volver a ir. En esas ocasiones eran, digamos, por investigaciones que estaba haciendo como documentalista. Y la última, que fue en mayo del 2014, tenía que ver otra vez con el caso de mi madre, porque después de muchas instancias y, digamos, líos jurídicos en los cuales nosotros denunciamos a la cúpula militar de aquel entonces, del año 87 al 90, pues llega al Consejo de Estado, que es la máxima instancia judicial, y pues como representante, digamos, jurídico de la familia, tenemos abogados y mi tía pues lleva todo este proceso, pero también era denunciante, pues digamos que se vinieron hacia mí y ahí tuve que salir en esa última ocasión por ese riesgo. Pero la primera vez que usted sale del país, ¿qué edad tenía? Uy, 21 años. Joven. No quería tocar el tema de su mamá, pero se me adelantó y creo que es importante pues para dar todo el contexto de su salida. ¿Qué fue lo que pasó con su mamá? Bueno, Nidia Erika Bautista promulgó, digamos, como los diálogos de paz entre el M-19 y el gobierno colombiano. Esos diálogos, digamos, se rompieron cuando
los hechos del Palacio de Justicia. Después, digamos, toda la estructura de la que hacía parte Nidia Erika fue asesinada o desaparecida, muchos pues fueron encarcelados, y Nidia Erika tiene que salir de la ciudad, y en el año 86, en mayo del 86, ella es detenida con otros militantes de una guerrilla ecuatoriana que se llama Quintín Lame. Eso salió en el periódico El Espectador y en El Caleño. Allí, bajo tortura, le hicieron firmar un documento que decía que la habían tratado bien y pues que, digamos, que se comprometía a ayudar al ejército, y después de esa detención, como no logran demostrarle nada, la dejan en libertad, pero la buscan hasta que en el año de 1987, el día de mi primera comunión, en el barrio Casablanca, al suroccidente de Bogotá, es raptada por 9 hombres vestidos de civil, que se la llevan a un lugar y pues según nos enteramos muchos años después, 3 años después, fue sometida a torturas, pues hubo violencia sexual contra su cuerpo, fue enterrada, asesinada y enterrada como en N. Y eso es lo que pasa, digamos, en el términos de la desaparición forzada. Nosotros nos vinculamos después a una organización que se llama ASFADES, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y junto con el Comité de Presos Políticos, abogados comprometidos como Alirio Pedraza, que también después fue posteriormente desaparecido, empezamos como toda la denuncia política, y mi tía hizo una huelga de hambre en la Cruz Roja en el año 90. Y en esa huelga de hambre, el procurador de aquel entonces se acercó y dijo que alguien que pertenecía a inteligencia militar se había acercado a la procuraduría a contar unos casos para demostrar que su vida estaba en riesgo, y entre esos casos contó el de Amparo Tordesilla, una militante del EPL, y el de Nidia Erika Bautista, que pertenecía al M-19. Y contó cómo la habían raptado, en dónde la habían raptado, a dónde la habían llevado y en dónde habían arrojado el cadáver. Entonces, cuando él le cuenta esto a mi tía, junto con el abogado, que era Eduardo Maña Mendoza, se fueron al sitio que él había dicho, y allá lograron, con la fotografía de mi primera comunión, mostrársela al sepulturero, y él la reconoció. Y nos dijo en dónde estaba. Entonces así recuperamos los restos y los trajimos a Bogotá y los inhumamos en el cementerio central el 27 de julio del 90. Para hacer un poquito de historia, Eric, su mamá, Erika, ¿hacía parte del M-19? Sí, señor. ¿Cuál era el rol de ella en el M-19? Esta estructura a la que ella pertenecía era una estructura intelectual, como comenté antes, digamos, tenía un rol de proponer los diálogos con el gobierno colombiano. Ella elaboró el primer documento de negociación del M-19 del año 84, de los Robles, el documento de los Robles, y bueno, participó de todo este proceso, y digamos que tenía una función mucho más intelectual hasta los hechos del Palacio de Justicia, que es cuando ella tiene que salir de la ciudad y allí pasa a una estructura en Cali, que era una estructura de sanidad que recibía a los heridos de los combates del Cauca, que es cuando es detenida. Después de eso, digamos que empezó con un trabajo más de apoyo directamente a los líderes, a Carlos Pizarro, en aquella época. Usted nos comenta que promovió o estuvo sentada, pues, obviamente en el tema de los diálogos. ¿Y cómo fue ese manejo? Hablemos un poquito, Eric, del manejo de los diálogos, ya que estamos tan en boga, está tan en boga el tema de los diálogos, de la concertación y todo para llegar a la paz. ¿Cómo fue ese trabajo que realizó su mamá, Erika Bautista? Hay un trabajo previo, digamos, como había comentado, con todo el movimiento estudiantil, que es, digamos, un poco lo que da el contexto de la realidad de los estudiantes. A mí me gustaba resaltar, digamos, también en esta emisora que hace parte de una universidad pública, es cómo es esa cantidad de estudiantes que salen de secundaria y los pocos que llegan a las universidades públicas. Y en ese contexto, pues, los años 70,
se movían muchos movimientos insurgentes ahí en la universidad, y también por su vinculación laboral tenía un acercamiento al discurso, digamos, construido desde el sindicalismo y pues con muchas de las propuestas, por ejemplo, que hacía Afranio Parra. Entonces allí conjugaban, digamos, como las luchas populares que se veían reflejadas en el movimiento estudiantil con las luchas de los sindicatos que estaban reflejadas en el sindicalismo y pues en las propuestas de Afranio Parra, que había construido documentos entonces. Con eso, pues digamos, hubo una pequeña, digamos, intervención frente a lo que era lo político-militar, que era lo que trabajaba Carlos Pizarro, Antonio Navarro y bueno, los otros líderes de aquel entonces. Y la idea era poder conjugar, digamos, como ellos tenían una idea de que se podía llegar absurdamente al poder a través de las armas. Entonces, con esta idea, digamos, de los diálogos, cuando se rompe por parte del ejército, que hay un combate en el Cauca, ¿sí? Digamos que lo que ellos buscaban de alguna manera decir, no, lo importante es poder sentarnos a dialogar asuntos que siguen hoy tan vigentes como una reforma agraria, la educación política, el derecho a la salud, el modelo económico, ¿cierto? De alguna manera también hay que entender que veníamos de un concepto feudal y a pesar, en aquel momento no se había cambiado la Constitución del 91, ¿cierto? Estábamos en pleno contexto de confrontación armada y que también había mucha influencia de los grupos pues que habían conquistado el poder en Latinoamérica como Cuba, y ahí había una gran influencia de este movimiento cubano pues en el M-19 y en las otras guerrillas, y ahí pasó una cosa que de alguna manera se está tratando de rescatar ahora, que creo que es mientras haya uno o dos o tres actores armados en confrontación, pues esa paz va a ser irreal, ¿cierto? Mientras no haya una paz total, pues no podemos hablar de paz. Y entonces allí había lo que era la Coordinadora Nacional Guerrillera, y ahí era donde era más complicado, digamos, porque no era solamente las estructuras que ya eran bastante amplias del M-19 nacional, a nivel nacional, sino pues que estaba el EPL, estaba las FARC, estaba el ELN, que tenían otras formas también de entender las negociaciones. Entonces era una negociación que tenía unas características bastante especiales. Había alguien en aquella época que sigue siendo vigente, y hoy pues digamos el reconocimiento que le dan al canciller Álvaro Leiva era que uno veía grafitis de personas que le apostaban a la paz en aquella época, y uno era el conservador Álvaro Leiva, ¿no? Venga, Eric, dentro de todos esos diálogos que llevó a cabo su mamá, Erika, a nombre del M-19 con el gobierno de ese entonces, ¿cuál es ese logro o ese mayor logro? Hablemos de ese mayor logro que se obtuvo por parte del M-19 en cabeza de Erika. Pues digamos, hay un asunto bien complejo, y es que hoy podemos hablar de Nidia Erika no por las luchas, digamos, que ella emprendió dentro del M-19 y dentro de los otros proyectos sociales, como era entender, por ejemplo, que el derecho a la educación es un derecho de los pueblos, es un derecho inalienable de los pueblos. Entonces, eso no lo logró concretar, digamos, en vida, pero si hoy vemos, por ejemplo, las leyes de víctimas o los decretos que hablan de los derechos a la educación que tienen los hijos de víctimas, y las víctimas mismas de alguna manera ayudó a transformar eso. Que se esté hablando de la desaparición forzada en el país como se está hablando en este momento, creo que también ha sido uno de los triunfos, y es algo simbólico porque Nidia Erika vivió 33 años y ya llevamos 37 desde que la asesinaron, pero sigue estando vigente. Entonces quizás su legado pues un poco trasciende el hecho de la muerte misma y de la forma en la que quisieron borrar su nombre. Ahora hay una fundación que lleva el nombre de mi madre. Hay un lugar, por ejemplo, en Berlín, que una organización que se llama Pan para el Mundo, Brot für die Welt, nombró en homenaje a ella. Digamos que se han creado y gestado distintos procesos mucho más allá de lo que ella pudo constituir, y bueno, pues de alguna manera como rescatamos también, por ejemplo,
el hecho de ella tenía una idea de hacer un ejército de mujeres que se llamaba las Mataharis. Y lo que uno ha visto, lo que he podido entender de lo que ha hecho mi tía Janet con la fundación, ha sido construir una escuela de liderazgo de mujeres que han sido victimizadas, que ahora a través de procesos de empoderamiento son lideresas sociales, y todo lo han hecho, digamos, como en esta idea de formar para la paz. Es un poco como el legado de ella. Volvamos un poquito atrás, Eric, y vayámonos para Alemania otra vez. Usted estaba ya de becario. ¿Cómo fue esa llegada a Alemania después de que le toca salir obligado, perseguido de este país? Se baja usted del avión, pisa suelo alemán, ¿y qué? ¿Qué pasó con Eric? Bueno, tengo que contar un poco que mi vida está llena de simbolismos, o a mí me gusta darle muchos simbolismos. Yo tuve que salir de Colombia un 4 de julio del 97 y llegué en pleno verano a Alemania, a una ciudad que se llama Düsseldorf. Sí. Y allí estaba una de las directoras de Paz Christi con una tía mía, con Janet, haciendo una gira de incidencia denunciando la violación de derechos humanos en Colombia y las desapariciones forzadas en Latinoamérica, porque mi tía hacía parte de FEDEFAM. Entonces yo llegué allí de sorpresa y eran unas mujeres católicas, muy solidarias, pero muy mayores. Yo había conocido en uno de los viajes por Latinoamérica a una directora de cine argentina que me había dado su dirección y decía Düsseldorf. Entonces cuando yo llegué allí, pues yo le marqué y le dije, oye, aquí estoy, nos podemos ver. Y me fui a su casa y empecé a contarles lo que me había pasado. Y su esposo era un señor muy grande, muy grande, así enorme en todo sentido. Y me dijo, ¿sabes qué? Me has caído simpático, yo te puedo recibir como estudiante invitado de mi universidad y en un año decides qué haces. Y para mí fue como un milagro. Estuve en Kassel, fuimos a Kassel, que era donde él era profesor. Entré a una escuela de alemán que era muy graciosa porque estaba un equipo de fútbol japonés, había turcos, había kurdos, había españoles, solamente habíamos como un chileno, un español y yo. Entonces era muy diverso el escenario de las clases de alemán y en las tardes yo me metí a trabajar de mesero sin saber una palabra de alemán y en el restaurante de la universidad. Entonces de ahí de alguna manera iba como agarrando. Entonces yo digo que hay 3 fases cuando uno es migrante en Alemania. La primera, la fase piedra, que lo pueden a uno insultar y no se entera, y bueno. La fase planta, que es como entendí, pero no sé cómo reaccionar. Y la fase animal es como de, me voy a expresar así lo diga mal, pero que vean que yo puedo hablar. Entonces eso fue como el primer año. Mientras tanto también trabajé en una fábrica de la Volkswagen, así como en tiempos modernos de Chaplin, en una Flissbahn, en una banda de estas, y así logré ahorrar dinero y pagar, pues digamos, todo el primer año hasta que presenté el examen en la universidad de admisión y entrar ya como estudiante regular. Pero fueron muchísimas cosas de contexto, porque en aquel momento pues Colombia era el estereotipo fútbol, café y drogas, que no ha cambiado mucho, pero entonces siempre estaban con los chistes sobre si uno tenía cocaína, ser colombiano, o si sabía jugar fútbol. Yo juego fútbol pero no soy muy bueno, entonces no cumplía como con el estereotipo. Después sí cumplía con algunos estereotipos, pero más por sobrevivencia, enseñando a clases de salsa, esas cosas. Venga, Eric, dentro de todo lo que puede pensar y vivir un exilado en un país de habla diferente, no hispana, es duro, es durísimo. Pero ¿cómo es ese tratamiento por parte del Estado de Alemania hacia los exilados? ¿Sí se ponen la camiseta o simplemente lo dejo entrar y hasta aquí llega? Bueno, te agradezco muchísimo la pregunta, me parece muy importante. Personalmente y mi familia también han estado siempre muy respaldados por el Estado de Alemania.
ya que nosotros, la Fundación Idearica Bautista fue ganadora del premio de Derechos Humanos José María Córdoba, que dan las embajadas de Francia y Alemania. Entonces, con ellos siempre tuvimos un respaldo con las visas, con la estadía, digamos como un respaldo excepcional. En ese sentido, digamos, no puedo tener ninguna referencia negativa. Otro es el contexto, digamos, de los refugiados que llegan sin un reconocimiento por parte del Estado. Colombia, por ejemplo, no era un país en riesgo. De alguna manera, algunos de los que sí se presentaron, y muchos, eso también hay que resaltarlo, fueron ex paramilitares, ex combatientes que fueron a pedir refugio a Alemania, y a bastantes de ellos se los dieron. Sí, en un contexto, pues digamos, de posjusticia y paz, un contexto de negociación con las FARC, digamos en eso. Pero, por ejemplo, frente a otros es el tratamiento de los migrantes africanos que llegan a lugares que están bastante isolados o separados, que no reciben dinero, sino que reciben unos bonos, que tienen unos lugares por donde andar. Otro fue el contexto, por ejemplo, de los refugiados sirios, ¿cierto? De los refugiados afganos, y tiene que ver también mucho con la relación geopolítica y pues con la fuerza de Alemania, ¿no? Alemania, pues digamos, es un país fuerte en el centro de Europa, y eso hace que sea un país receptor de migración de toda la gente del este, de toda la gente, pues digamos, Berlín es la segunda ciudad con más turcos después de Estambul. O sea, la migración allí, hay que entender, por ejemplo, que Alemania fue reconstruida también por españoles, ¿no? Entonces uno encuentra ya vascos, andaluces de tercera generación. Entonces, digamos, también se entiende, a pesar de que no es muy bien aceptado generalmente en la calle, la migración es un país que acepta la migración. Por ejemplo, en los últimos 4 años que vivimos en Hamburgo, que es un puerto, pues uno se encuentra hablando gente de todos los idiomas, todas las etnias, las razas, encuentras lugares de culto del Islam, musulmanes, católicos. También, por ejemplo, ahora que hacíamos referencia a lo del 11 de septiembre en Kassel, por ejemplo, después de lo del 11 de septiembre, una iglesia evangélica nos invitaba a reunirnos de distintas convicciones religiosas en torno a la paz en el mundo y en contra de las acciones terroristas, porque en Alemania se sintió mucho, por ejemplo, la persecución a los musulmanes, ¿no? Se sintió en toda Europa. Después del ataque de las Torres Gemelas, pues hubo una persecución a muchos islámicos porque de allí venían, pues digamos, estas personas que condujeron los aviones a estos ataques terroristas. Entonces, el gran apoyo del G5, ¿no? Sí. Entre sus hermanos, como si lo podemos llamar así. Sí, entonces pues digamos ahí hay un tema muy mezclado, y también un poco por lo que les estaba contando frente a la relación de los intelectuales y la migración. También se entiende, digamos, como esa solidaridad. Por ejemplo, el programa del Pen Centrum está respaldado por el Ministerio de Medios y Cultura alemán, cierto, que respalda a autores internacionales a que estén una temporada en Alemania y escriban, pues ya sea sobre sus países o sobre la misma vida en Alemania. Entonces ahí digamos que hay una aceptación a esa migración, y es relativo y tiene que ver con distintos momentos geográficos, contextos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, están resaltando que está subiendo otra vez la ultraderecha en ciertos escaños del Parlamento alemán, en ciertas zonas. Entonces, pues es dinámico, ¿no? Yo estaba diciendo que el G5, no es el G5, es el G8. Hago la aclaración y la rectificación. Venga, Eric, ¿cómo era ese contacto suyo estando allá con Colombia? El tema de su familia, el tema de la búsqueda de una verdad, de una reparación de lo de su mamá. ¿Cómo era ese sentimiento suyo de no poder estar aquí y estar luchando por su madre, por sus ideales, por todo el tema de víctimas? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, es un asunto complejo de sentir el tema del destierro. Es complejo sentir uno, por ejemplo, que, como decía el poema de Aurelio Arturo, el árbol tiene de florido de lo que
lo que tiene sepultado, ¿no? Y en ese sentido, pues sentir que uno pierde las raíces y que está arrancado es un asunto complejo emocionalmente, precisamente porque también se rompen los vínculos. En aquel momento pues el internet no era tan fuerte como es ahora, un medio de comunicación fácil, ¿sí? Entonces, pues sí, muchos vínculos se distanciaron, se rompieron. Con mi padre eran muchas cartas. También agradezco porque hoy conservo las postales que le enviaba. Entonces, esa materialidad es bella. Me inventaba proyectos para tener algún tipo de vínculo. La primera exposición que hice con mis compañeros en la universidad tenía que ver con Colombia y con la desaparición forzada. Luego hice un documental en el cual mi padre iba a ser el protagonista, pero pues lamentablemente falleció durante el rodaje, entonces tuvimos que cambiar la historia, pero como que trataba de inventarme cosas para estar llevando la historia de lo que yo pensaba debía contarse en Alemania, de lo que en ese momento se vivía en Colombia y que no transmitían los medios de comunicación. Entonces utilicé el arte, la fotografía, la escritura, escribía mucho, publiqué algunos libros, muchos artículos, trabajé con medios de comunicación alternativos que se solidarizaban con Colombia, muchos medios alemanes, españoles. Eso fue como un poco la forma de mantenerme aquí activo y vinculado. Y después en el año 2003 me integré a un colectivo de artistas que se llama Vivo Arte, en el cual pues hicimos una idea de museo viviente que traía obras de arte de comunidades de paz del territorio colombiano a la ciudad y luego las llevábamos a Europa. Entonces ahí tratábamos de hacer un ciclo que me mantenía el vínculo. Venga, Eric, ¿de dónde nace la poesía? Estamos hablando de su historia, pero estamos hablando de cosas totalmente diferentes y me encuentro con la poesía. ¿De dónde o cómo nace más bien la poesía en Eric? Hoy tengo un recuerdo de infancia, y es que los domingos en la mañana mi madre, después de leer el periódico, se ponía a leer literatura en voz alta. Entonces uno de los libros que me leía era La Divina Comedia. Entonces me decía que eso era muy enredado para mí, pero pues que la escuchara, y a mí me gustaba sentarme a escucharla. Y después me decía, ahora sí lee algo para ti, y era una enciclopedia de los niños que venía en pasta dura y tenía canciones, tenía cuentos y tenía poemas, y a mí me encantaban los poemas porque eran muy sonoros y además eran muy visuales y eran fáciles de aprender. Entonces por ahí empezó el amor a la literatura, a la poesía, y en el tránsito de la clandestinidad de mi madre, pues yo le escribí un poema que es con el que yo le digo que venga a Bogotá para mi primera comunión. Entonces de ahí siento, digamos, como ese vínculo fuerte como en la poesía, con mi madre también, pues que cuando estaba en Alemania también entendía que era mi madre la que me había dado la lengua, ¿no? El idioma, la palabra, y que de ahí venía pues también esto de la idea de lengua materna, ¿no? Y como un homenaje a ella, pues empecé a escribir seriamente. Y mi primer libro, digamos, siempre escribí mucha poesía estando exiliado, pero no la reunía ni... era como para intervenciones o para espectáculos, para exposiciones, pero no la compilaba. Y en el año 2011 decidí sacar mi primer poemario, y desde entonces, bueno, he publicado como 6 poemarios, he participado en distintas antologías, mi poesía ha sido traducida principalmente al alemán, alguna vez fue traducida al portugués y al francés. Entonces digamos que el vínculo con la poesía tiene que ver con las raíces, pero también con la posibilidad de darle sentido a la vida. A mí me gusta mucho una definición de Borges que habla que la poesía es pasión y pensamiento. Y en ese mismo sentido, pues poder combinar alguna idea del mundo a través de la emocionalidad, porque yo creo que a veces nos enredamos mucho en discursos, en ideologías, en pensamiento estructurado, y nos alejamos de las cosas simples de la vida.
y ahí está la poesía. Pero, Eric, ¿cómo podemos catalogar su poesía? ¿Poesía romántica, poesía política, Yo creo que es poesía una- social? Sí, yo creo que es una poesía comprometida, que tiende hacia lo político, que tiene muchos matices de lo social. Y en esos versos, digamos, ¿qué es lo que he tratado de consolidar? Primero hay un ejercicio de poesía épica que viene, digamos, como de esos cantos corales que se construían, digamos, a través de la polifonía de voces. Entonces, eso es un poco lo que intenté interpretar en mis primeros poemarios, en la trilogía, digamos, que habla de los ejercicios de memoria míos y colectivos, de comunidades, de las comunidades indígenas, de comunidades campesinas, de gente que de alguna manera se ha tenido que disputar la palabra misma, ¿no? Entonces ahí hay un ejercicio de reconocimiento. Después, también con el exilio, pues entra como un tipo también de reconocimiento de el individuo y el mundo, ¿no? Porque ya no es Colombia, ya no es la nación, es uno y el universo, es uno y un continente que dice que uno es extranjero, es el otro, ¿no? Entonces también reconocerse desde la otra edad, y ahí entra como una siguiente fase de la poesía. Y digamos una más reciente, una poesía más reciente, que ya no es testimonial, sino que también tiene que ver con un concepto que surge de las mismas, de los mismos arquetipos de la construcción del viaje del héroe, y tiene que ver con un drama espiritual, ¿sí? Cuando uno se enfrenta a esto no es material, esto no es de pensamiento, que somos más allá de todo esto, ¿no? Y qué estoy haciendo yo frente a ese reconocimiento de mi espíritu, porque pues uno puede decir, no, listo, ya tuve casa, carro, beca, hijos, sí, ¿qué más, no? Más allá de esa materialidad. Entonces la poesía que estoy construyendo de alguna manera tiene que ver con esa búsqueda de espiritual. Han sido distintos momentos. También siento que ha sido importante transitar, ¿cierto? Por esos espacios y por esos momentos diferentes, que uno no se puede quedar estancado. Y algún día vi un documental de Borges en el cual él se encuentra con su yo joven y le dice: a mí tu poesía no me gusta. Sí, y rechaza eso. Y alguna vez también lo escuché de un escritor muy reconocido por ahora, el de Juan Gabriel Vázquez, el de el ruido de las cosas al caer, que él cuando se hizo famoso mandó recoger sus primeros 4 libros. Un poco eso, ¿no? Pues hay que transitar por distintos momentos para ir puliendo. Y en ese sentido, pues yo sí creo que, como dicen muchos poetas, el borrador en todo esto ha sido importante. Al principio uno quiere decir todo y uno cree que todo es importante y cada palabra es válida, pero después se va dando cuenta de la importancia de lo que es sintetizar, de lo que son las figuras literarias en su complejidad, de lo que representa una metáfora, en el sentido de no estarla escribiendo completamente, sino que sean dispositivos para la inspiración. Usted nos habló ahorita, Eric, de el tema de un documental con su padre. Usted es documentalista. Creo que los oyentes están con la misma duda cuando usted toca el tema, porque usted habló que sus padres eran separados, habla de intercambio de cartas y postales con su padre, después hace un documental o empieza a hacer un documental y muere su papá. Hablemos un poquito de ese documental y por qué su papá ahí. Hoy escribió una cosa en mis estados que decía que por amor a mi padre llevo su rostro sobre mi rostro. Y es que
claro, uno cuando es pequeño tiene una mirada de los padres diferente, y mi padre pues nunca quiso transmitirme la figura de hombre autoritario, entonces a mí eso en ciertos momentos me disgustaba, ¿no? Porque todo el mundo hablaba, no, es que los papás son así, así. Y yo decía, no, es que mi papá fue fundador del movimiento hippie de Colombia, era diseñador de modas, digamos, era un bohemio consumado, los fundadores del rock en Colombia lo tenían así como una persona muy querida y era un ser muy afectuoso. Y siempre pues tuvo el cabello muy largo, entonces rompía todos los estereotipos de padre, y pues digamos eso tampoco ni a mi madre ni al resto de la familia le sentaba muy bien. Y después de la desaparición de mi madre, él le dijo a mi familia que si seguía, digamos, yo estando bajo su custodia. También yo pienso que un acto de responsabilidad, porque él siendo tan bohemio, le iba a ser muy difícil darme un ejemplo que me pudiera centrar. Entonces hizo un acuerdo con mis tías, y pues yo crecí con ellas, pero él estuvo muy presente, él iba todas las semanas a mi colegio, incluso cuando no iba el rector me preguntaba que si mi papá estaba bien, me ayudaba a organizar fiestas en el colegio, entonces la gente lo quería mucho y estaba muy presente, pero siempre como acompañante, siempre ahí al ladito, al ladito, al ladito. Y digamos, cuando yo me voy al exilio, él se deja morir de pena moral, y se lo cuenta así a mis tíos, como yo solo necesito como ver a mi hijo una vez más y ya cumplí mi ciclo en la vida. Y pues tenía la edad que yo tengo ahora, entonces pues me parecía muy fuerte, pero él también tenía un dicho que decía era morir joven lo más viejo posible. Entonces creo que fue una decisión pues muy consciente de su parte, digamos, como esa determinación de decir hasta aquí vivo, no quiero ser una carga para nadie, tenía problemas de salud con la diabetes, entonces dijo, bueno, pues ya como se dejó ir. Pero pues me dejó muchas enseñanzas, era un ser muy cariñoso, muy bromista, incluso hasta teníamos conflictos en el sentido en el que yo le había metido demasiado dramatismo a la desaparición de mi madre. Y él le bajaba esa tensión, ¿no? Lograba como darle el quiebre a pesar de lo difícil, como mostrarme lo positivo. Y de ahí es un poco que yo rescato, digamos, como el impulso que yo traigo, a pesar de la carga dolorosa que puede significar la desaparición, la persecución, el exilio, la misma muerte de mi padre, esas cosas, como decir, no, pero pues hay que gozar la vida y hay que disfrutarla, y pues eso sí lo tengo mucho de él. Eric, usted es coautor de un trabajo bien interesante que es la cartografía de la desaparición forzada en Colombia. Hablemos un poquito de eso, de ese relato inconcluso, invisibilizado, como dice usted, de un trabajo colectivo que hacen y que empiezan a mapear el país, y no solamente mapean a Colombia, sino también mapean España, se van por el lado del franquismo. Hablemos un poquito sobre ese tema. No, pues la cartografía de la desaparición forzada surge con una preocupación que teníamos algunos amigos y yo, de cómo representar, digamos, la dimensión de un fenómeno que ya sabíamos que era masivo, que había, digamos, hecho parte de la historia de Colombia. Y en una búsqueda de lenguajes habíamos intentado el performance, habíamos la intervención pública, el documental, la misma poesía, y estábamos tratando de mezclar todos esos lenguajes, y un amigo geógrafo dijo, empecemos a representar eso desde la cartografía. Y empezamos a hacer una serie de mapas simbólicos poniendo lo que había dicho el Centro Nacional de Memoria Histórica, que era la primera institución que sacaba una gran cifra de acuerdo a los desaparecidos, que eran 80.000 desaparecidos. Entonces hicimos un mapa y pusimos los 80.000 recuadros, los 80.000 retablos, que es con lo que las familias han representado la desaparición forzada. Y dijimos, está bien, pero en lo simbólico. ¿Sí? Esto no nos sirve ni para informar, ni para denunciar, ni para hacer incidencia política, nada. Está bien en lo estético como una apuesta, pero no, digamos, no sirve para acompañar a las familias, que era lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, a partir de eso tomamos las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Unidad de Víctimas de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía,
Empezamos a analizar todas estas cifras y empezamos a producir mapas en torno a esta documentación. Trabajamos, digamos, como a nivel nacional, a nivel distrital, hay un mapa de Bogotá, bueno, hay varios mapas de Bogotá, y con todas estas cifras después dijimos, ya lo tenemos la representación de lo institucional. Ahora, ¿qué quieren decir las familias frente a todo esto? Y lo más significativo era que las familias no eran cifras, sino que eran individuos que tenían historias, como la de mi madre, tenían historias de vida, historias sociales, historias de lucha, sueños, deseos, afectos, y eso cómo lo podíamos representar en un mapa. Entonces empezamos a sacar mapas de añoranzas, que fue como la primera apuesta de mapeo web, junto con algunas familias, ubicando ellas donde querían recordar a su ser querido. Y empezamos a grabar videos, tomar fotografías, a tratar de ubicar esto en un mapa en Bogotá inicialmente, luego lo ampliamos a Colombia y finalmente con los hijos, el movimiento de hijos en Latinoamérica, hicimos un mapa latinoamericano de añoranzas. Ahí trabajamos casos de Guatemala, México, Ecuador, Argentina, Chile, Perú. Estamos como tratando de demostrar que la desaparición forzada era un fenómeno continental. Y después de eso empezamos con un ejercicio, digamos, más de acompañamiento aquí para la denuncia, para solicitar ante la Jurisdicción Especial para la Paz la apertura del macrocaso de desaparición forzada ante la JEP, para solicitarle a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que dijera cuál es el universo real de desaparecidos en Colombia, para hacer exigencias frente a la impunidad en la Fiscalía General de la Nación, y también empezamos a acompañar a las víctimas en procesos, pues por ejemplo de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano. Entonces ya se iba ampliando un poco el fenómeno. Después de haber construido todo eso, de tener un repositorio en internet, una página que es de libre acceso, que es donde están las publicaciones, de desaparicionforzada.com, allí se puede descargar todo el material de libre acceso. Empezamos a construir una cartografía que hablara de la disputa de la memoria en Bogotá. Y pues trabajamos temas de desaparición forzada, pero trabajamos casos de falsos positivos, de la violencia también del estallido social, ahora que hubo una conmemoración de 3 años de lo ocurrido y logramos documentar, ahora ya tenemos más de 150 puntos documentados en Bogotá donde ha habido emergencias de memoria frente a estos temas. Y paralelamente a eso trabajamos con unos colectivos en España que trabajan memoria histórica, con la organización HREF y el colectivo La Vorágine, que es la editorial aliada en el Estado español, con la construcción de, digamos, un mapeo en Andalucía sobre fosas comunes del franquismo. Entonces sobre esto también hay una página web, hay una presentación de una publicación, se están haciendo como una serie de capacitaciones. Entonces ese trabajo que hicimos en Colombia nos está sirviendo, digamos, de modelo. También estamos tratando de hacer alianzas con algunas organizaciones a nivel latinoamericano como FEDEFAM, para seguir ampliando esa experiencia a nivel latinoamericano, porque las cifras han ido variando. Por ejemplo, México, la desaparición sigue siendo muy vigente. Todo lo que es Centroamérica, con el tema de migración, hay muchas denuncias de desaparición forzada. Bueno, Colombia, además de todo su conflicto, hay muchas desapariciones por fuera del conflicto, pero también todas las que tienen que ver con el tapón del Darién, los círculos migratorios. Entonces, pues eso es un poco el ejercicio que hacemos. Nosotros tratamos además en la página no solamente de compartir nuestras investigaciones, sino que sirva también de amplificación y de repositorio para otras organizaciones y colectivos, porque ya somos una organización pues que es muy consultada. Entonces amplificamos esas voces. Eric, hemos hablado de víctimas, pero no hablamos de familias de las víctimas. Hemos venido desde hace muchos años, y si la memoria no me falla, desde que empezamos con el tema de ese proceso de paz con el M-19, de hablar de víctimas, de hablar de familias de las víctimas.
Ya estamos en 11 de septiembre del año 2023 y no vemos resultados que satisfagan a las familias de las víctimas. Estoy hablando del tema económico, del tema social, del tema de la verdad, porque hay muchas familias que no han logrado esa verdad, más que el tema económico. ¿Qué hacer Eric, para que realmente hablemos de víctimas, pero también le demos resultados a las familias de las víctimas? Es una pregunta muy importante, digamos, en todo el contexto en el que nos encontramos. Hay distintos, digamos, relacionamientos institucionales, también con todo el tema de las organizaciones de derechos humanos, que de alguna manera por un lado hacen veeduría, pero también hacen acompañamiento, pero mitigan también un poco las afectaciones y el daño que hay. Yo creo que, por ejemplo, volviendo al caso de la desaparición forzada, se están haciendo unos ejercicios de empoderamiento y de exigencia de derechos muy importantes, y es, por ejemplo, el caso de la ley de buscadoras de personas desaparecidas, ¿sí? Que se esté proponiendo por parte de las mismas víctimas en la institucionalidad y en este caso en el Parlamento, en el Congreso colombiano, que se les reconozca que dedicarse a esta labor de buscar desaparecidos debe ser también una responsabilidad asumida por el Estado y que debe haber también una parte de reconocimiento. Entonces ahí hay dos elementos importantes. Uno, el tema de cómo está relacionándose la institucionalidad del Estado con las víctimas, en el sentido de lo que tú bien mencionas, que no es una reparación económica, ¿cierto? Sino que hay otras dimensiones en las cuales el Estado debe hacer, por ejemplo, ejercicios de reconocimiento, de responsabilidad, de reconocimiento de los daños causados, ¿cierto? Y de difusión de esa información para que la sociedad misma también entienda, digamos, que no es solamente decir, ay, sí, pobrecito, sufrió y le mataron al papá y ya hace parte del club de los traumados, sí, sino que entienda, digamos, que con la pérdida de esa persona hubo otra serie de afectaciones y de daños, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ¿qué pasa cuando se asesina o es desaparecido un sabedor indígena? ¿Cierto? Toda esa cosmogonía, toda esa información, todo ese saber que se pierde y que le roban a las comunidades con ese asesinato. No es que esos niños queden simplemente huérfanos y que ya no tenga un papá que les provea económicamente, sino que también están esos daños que incluso, como lo veníamos hablando, hay daños emocionales, hay daños psicológicos, hay daños, como decíamos, también espirituales, y ese es el sentido un poco de lo que tendría que empezar a hacer el Estado colombiano, articularse también para que no empiece cada uno como a hacer parchecitos. Entonces unos los invitan a eventos y a los otros les dan refrigerios y a los otros les mandan un mercado, ¿cierto? Pero después cuando los chicos necesitan apoyo para enfrentarse a un examen de estado o entrar a una universidad o encontrar simplemente un empleo, pues ya no está toda esa institucionalidad. Hay muchas reflexiones en torno a eso. Nosotros desde el colectivo, por ejemplo, hemos construido un concepto. Uno de los autores que trabaja con nosotros, el periodista español Paco Gómez Nadal, ha construido el concepto, por ejemplo, de víctimas indisciplinadas, ¿cierto? Que es estas víctimas de alguna manera que no encajan entre todos estos modelos de reparación que tiene el Estado, sino que dicen, nosotros queremos hacer unas reivindicaciones mucho más allá de lo que nos están ofreciendo, ¿sí? El caso, por ejemplo, volvemos otra vez al sentido de la violencia de Estado, de cuando se dice queremos que le pongan a un colegio el nombre de una persona asesinada, ¿sí? Queremos que le pongan a una calle el nombre de un desaparecido, ¿sí? Entonces son cosas que van por encima de los modelos institucionales de reparación, pero que deberían ensalzarse. Por ejemplo, hace poco estábamos acompañando una iniciativa de una familia en donde hubo varias víctimas de desaparición forzada en Palestina, Huila, ¿cierto? Porque pertenecían al M-19 o a la Unión Patriótica, digamos, como el contexto sociopolítico es el mismo, pero ellos han querido convertir el lugar de donde fueron desplazados en una zona de biodiversidad,
¿cierto? Entonces ahí hay otro concepto de reparación simbólica, y es si las familias lo que quieren hacer es un homenaje a la tierra porque sienten que la naturaleza también fue afectada por el conflicto, pues el Estado debería volcarse a apoyarlo. Si además en un contexto en el que estamos diciendo, por ejemplo, cambio climático, ¿no? Ahora que entramos en época de ebullición y ya superamos el calentamiento global, uno dice, pues qué bonito que esos actos de reparación sea promover bosques. ¿Sí? Lo mismo está pasando en el Urabá con una finca de una familia desplazada, la familia Jiménez, que a su padre se lo asesinaron, ellos fueron desplazados y ahora con todos los procesos de restitución de tierras han podido regresar, y ellos lo que quieren conservar es un corredor biodiverso, en donde incluso, por ejemplo, se tuvo imágenes de un jaguar transitando el territorio. Entonces, de alguna manera entender que no es la reparación a la familia, es al territorio, es a las comunidades, y en eso hay que ampliar un poquito la mirada de cómo ha venido trabajando el Estado hasta ahora, y de involucrarlas también en el tema de la participación, que no es un asunto de validación, que las instituciones digan esto es lo que les vamos a entregar y ustedes aplaudan o digan que sí están de acuerdo y ya, sino que las involucren más. Ya nos estamos yendo, Eric, pero no quiero dejarlo ir sin hacerle una pregunta. Hemos hablado mucho del M19, el tema de su mamá Erika, de todo el tema del proceso de paz. ¿Cómo ve Eric, así rápidamente, que después de todo ese proceso que se ha venido desarrollando, todo el tema del M19 como movimiento guerrillero, termine una persona que hace parte del M19 o que hizo parte del M19 como presidente de la República? Bueno, pues es un asunto relativo, como todo, digamos. Me parece importante que haya transformaciones en el país y que se expresen, digamos, en el término de que alguien mandatario que no ha hecho parte de las 20 familias o de las 200 familias que han gobernado históricamente Colombia entre a gobernar el país. Da la posibilidad de una mirada de nación diferente en la que también hay otras lecturas del contexto. Me parece importante lo que está proponiendo el presidente en términos de la paz. Debe construirse desde muchos sectores y deben tenerse en cuenta elementos no solamente político-militares, que digamos es una lectura neorrealista en términos de poder, y que se piense, por ejemplo, que debe aprenderse de las experiencias anteriores. Cierto que hubo fallos en las negociaciones anteriores, pero que también hubo aciertos, ¿sí? Hay que reconocer, por ejemplo, la cantidad de firmantes del acuerdo que han sido asesinados después de la firma del acuerdo del Teatro Colón. Esas más de 300 firmantes que han sido asesinados. Hay que proteger la vida de esta gente que le ha apostado a la paz, pero hay que también proteger la vida de los defensores del medio ambiente que siguen estando en riesgo. Entonces, digamos que los retos que ha asumido esta presidencia, pues este primer año todavía es rezago del gobierno anterior. Esperemos que logren enderezar un poco también la perspectiva del relacionamiento frente al tema de víctimas, ya que el presidente dijo que no había presupuesto para la reparación de las víctimas, pero que se entienda pues que si eso no se repara y no se sana, y como bien decías, el tema de la verdad no emerge y no se pone en discusión, pues eso va a volver a ser caldo de cultivo para nuevos ciclos de violencia. Entonces creo que ahí hay unos mensajes importantes que hay que seguir resaltando, y pues bueno, hay que esperar también a ver qué pasa en estos próximos meses, ¿no? Que también una cosa es haber llegado al gobierno y otra cosa es estar en el poder, ¿no? Y pues ahora también vendrán las elecciones locales que tienen sus propias dinámicas. Bueno, Eric Arellana Bautista nos estuvo acompañando hoy en Facetas. Eric, gracias, de verdad, muy rica la charla, se nos quedan muchísimas cosas, interesantísimas las historias que tiene usted para contar, y estaremos mirando a ver si nos encontramos en otra próxima oportunidad.
Eso, gracias. Agradecerles nuevamente la invitación, invitarles a ver las páginas de Desaparición Forzada, de Imborrables y el trabajo de poesía que el último que realicé, que se llama Justicia Poética, que se encuentra también en las plataformas. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a todos los oyentes y televidentes que estuvieron acompañándonos a través de las redes sociales, que estuvieron aquí acompañándonos en Facetas. Volvemos a encontrarnos el próximo lunes a partir de la 1:30 de la tarde. Un fuerte abrazo para todos. ¿Dónde están los estudiantes? ¿Dónde están los campesinos?